Hola friends, pues sigamos platicando de CSS. Hoy te voy a platicar sobre CSS Flexbox. CSS Flexbox es un modelo de diseño en CSS que nos permite distribuir y alinear los elementos dentro de un contenedor. Este módulo de diseño se introdujo en 2009 como un borrador o un draft y entre 2013 y 2014 ya la mayoría de los navegadores le daban un soporte más extenso y bueno, hoy en día es uno de los sistemas principales de diseño para la mayoría de las páginas web. Antes de Flexbox se utilizaban las propiedades como float y position, lo cual pues requería un método más complejo para diseños responsivos. Te dejo la liga del video pasado que fue de CSS Position o posición en CSS en caso de que no lo hayas visto, para que te familiarices también con ese concepto. CSS Flexbox es la abreviación de Flexible Box Layout y nos ayuda a controlar el posicionamiento en una sola dimensión a la vez, es decir, en fila o en columna. Para el control de dos dimensiones utilizamos CSS Grid, que lo vamos a ver en los próximos videos. Como te mencioné, CSS Flexbox es una herramienta muy útil para diseños responsivos, ya que se pueden centrar los elementos, cambiar su orden, ajustar el tamaño o distribuir el espacio restante que hay entre los elementos del contenedor sin cálculos manuales y de manera automática. Flexbox tiene un conjunto de propiedades, por eso se le conoce como un modelo de diseño, y algunas de estas propiedades se aplican en el Flex Container, que es básicamente un contenedor o un elemento parent, y otras propiedades se aplican en los Flex Items o en los elementos flexibles o en los elementos children. Flexbox tiene un eje principal o main axis y un eje transversal o secundario, que también se le conoce como cross axis. En el eje principal, el contenedor tendrá una dirección específica. Por defecto es horizontal con el valor row o fila. El eje secundario tendrá una dirección perpendicular al eje principal, es decir, si el principal es horizontal, el eje transversal o el secundario será vertical y en este caso será con el valor de column. Como CSS Flexbox es un modelo de diseño complejo, en este video voy a ver los aspectos básicos o fundamentos para entender cómo funciona, pero si te interesa profundizar en este tema, te dejo varios artículos interesantes en la caja de descripción, y si quieres que haga un tutorial un poco más extenso sobre CSS Flexbox para revisar más a detalle este modelo de diseño, déjame un comentario en la parte inferior del video para agregarlo a mi lista de tutoriales. Bueno, entonces estas son las propiedades que se le pueden aplicar al contenedor padre o al Flex Container, y estos son los valores más utilizados. La propiedad Display es, creo yo, que la más importante porque activa Flexbox en un contenedor, y todos los hijos o elementos children directos que estén en el interior del contenedor se convertirán en elementos flexibles o flex items. Este de nuevo es el requisito esencial para implementar el modelo de Flexbox en un contenedor. Tanto Flex Direction como Flex Wrap son propiedades que nos permiten manipular la dirección y el comportamiento de los items del eje principal. Estas dos propiedades pueden utilizarse con un shorthand syntax. Recuerda que los shorthands son básicamente atajos para no escribir tantas líneas de código, y en este caso sería FlexFlow. Te voy a dejar las ligas de los recursos que más utilizo, en donde podrás encontrar todos los valores que puedes aplicar en cada una de las propiedades. También en mis redes encontrarás estas ilustraciones con los ejemplos de las propiedades que se le pueden aplicar al Flex Container. Flex Direction nos permite definir la dirección de los elementos flexibles, ya sea en fila de izquierda a derecha o en columna de arriba hacia abajo. Flex Wrap controla si los elementos se envuelven o se mueven cuando no hay suficiente espacio, y es muy útil cuando necesitamos adaptar a un tamaño específico de la pantalla. Justify Content controla la alineación horizontal de los elementos en el eje principal. Por ejemplo, está Flex Start, que pone los items al inicio, Flex End, que los pone al final, Center, Space Between, Space Around y Space Evenly. Align Items nos ayuda a alinear los elementos al eje secundario, es decir, verticalmente. Y Align Content controla el espacio entre las líneas de un contenedor cuando hay múltiples filas de elementos, es decir, cuando Flex Wrap está activo.
Esta alineación se realiza a lo largo del eje secundario o transversal y de nuevo solo se realiza cuando hay múltiples filas. Bueno, pues ahora sí vamos a jugar un poco con CSS Flexbox. Acá yo tengo el mismo proyecto o los mismos archivos de los videos anteriores. Tengo un contenedor padre que va a actuar como Flex Container y dentro de este contenedor tengo 10 cajas o 10 elementos div y estos elementos div actuarán como los Flex Items o los elementos flexibles. Acá en los estilos puedes ver que hice unas pequeñas modificaciones. No sé si recuerdas, en el video pasado de CSS Position te comentaba que había muchas líneas de código que se repetían y que podíamos simplificar nuestro código para hacerlo más limpio y más legible. Poco a poco voy a ir implementando ciertos principios de la programación y en este caso del que te estoy hablando es un principio que se llama DRY, que es Do Not Repeat Yourself o Don't Repeat Yourself y significa no te repitas. Es una best practice o una buena práctica porque nos ayuda a escribir código más limpio, evitar la repetición innecesaria de información o de líneas de código. Podemos reutilizar la información o las propiedades de una manera más eficiente y es recomendado adoptar estos principios en etapas tempranas o sencillas de nuestro proceso de desarrollo. En este caso, aquí en CSS estoy utilizando una sola clase que es caja. También la agregué en cada elemento o cada div como una clase separada de las clases que les puse caja 1, caja 2 y caja 3. Y en esta clase yo estoy poniendo todas las propiedades que comparten los Flex Items. En este caso el color, el tamaño del font, la alineación del texto y el padding. Pero más adelante cuando utilicemos JavaScript vamos a aplicar este principio en las funciones para evitar ejecutar en varias líneas el mismo código. Venga, entonces la primera propiedad que creo yo es la más importante para activar el comportamiento de Flexbox es el display. Entonces en nuestro contenedor Flex o el Flex Container vamos a poner display y le vamos a dar el valor de flex. Fíjate aquí cómo los elementos div que estaban inicialmente acomodados como elementos bloque cambian y se acomodan todos en fila. La siguiente propiedad es flex direction y su valor por defecto es row o fila, por eso no vemos ningún cambio aplicado. Me voy a ir a las DevTools haciendo clic derecho en mi mouse y me voy a ir a la parte de inspect. Si yo pongo el cursor en el elemento de HTML contenedor, se van a mostrar todos los estilos que he estado aplicando en mi archivo de styles o en mi archivo de CSS. En este caso, después del valor que le dimos de flex, hay un icono interactivo y si yo le doy clic a este icono que representa el editor de Flexbox, me va a abrir un módulo en donde podemos ver de manera gráfica o un poquito más visual cómo se implementaría el cambio en los elementos con cierta propiedad y cierto valor. Voy a estar utilizando a la par tanto las DevTools como el editor de código de CSS. Solo recuerda que los cambios que hagamos en las DevTools son temporales. Cada vez que se haga un refresh o cada vez que yo cambie algo en el editor, todas las modificaciones que hicimos con las DevTools desaparecen y solo quedarán activas las propiedades del archivo de CSS. Si yo cambio a Flex Direction Column o columna, fíjate cómo los elementos cambiaron de estar en fila a estar en columna. Aquí el eje principal ahora es vertical y el eje secundario horizontal. Cuando están en row o en fila, el eje principal es horizontal y el eje secundario o transversal es vertical. Un punto importante a considerar es la manera o el sentido en que se leen los elementos. En mi país se lee de izquierda a derecha, como en la mayoría de los sistemas de escritura occidentales, pero hay países que leen de derecha a izquierda, por lo cual esta implementación cambiará para ajustarse a dichos sistemas y a sus diferentes características. De igual manera tenemos las propiedades de sentido contrario, en donde nos pondría los elementos en fila pero empezando de derecha a izquierda y en columna de abajo hacia arriba. La siguiente propiedad es Flex Wrap y aquí controlamos si los elementos se mueven a líneas adicionales, es decir, si toman el comportamiento de envolverse o hacerse wrap en la siguiente línea. En este caso, si yo le doy clic a este icono para hacer el wrap, fíjate cómo el contenedor 6 se mueve a la siguiente línea. De igual manera, si yo modifico el tamaño de la pantalla o de la ventana gráfica, ve cómo los contenedores se van moviendo mientras yo vaya haciendo más pequeña la pantalla. Y este comportamiento es útil cuando necesitamos adaptar un tamaño específico de la pantalla. Aquí es en donde los diseños responsivos pueden ir tomando más forma. La siguiente propiedad que vamos a ver es Justify Content. Aquí se controla la dirección de los elementos en el eje principal y su valor predeterminado es Flex Start.
Aquí modifiqué un poco el padding para que de manera visual quepan mis contenedores y puedas ver el comportamiento. Entonces Flex Start mueve los elementos o los pega al inicio del borde del Flex Container. Flex End los mueve al final o los pega al final del contenedor, como lo estamos viendo. Center coloca a los elementos o a los flex items al centro del contenedor. Space Between dará espacio entre los flex items. Tanto el primer contenedor como el último estarán pegados al borde del flex container. Space Around es similar a Space Between, solo que el primer contenedor y el último también tendrán un espacio. Fíjate que este espacio es igual a la mitad del espacio total que se dio entre los items. Es decir, si juntamos el espacio que hay al principio y el espacio que hay al final, será el mismo que tendremos entre los flex items. Y el siguiente valor que le podemos dar es Space Evenly. Aquí Flexbox repartirá el espacio equitativamente entre todos los elementos, entre el espacio que hay al inicio, entre los flex items y al final del flex container. Las siguientes propiedades que vamos a ver son Aligned Content y Aligned Items. Estas dos propiedades controlan la alineación en el eje secundario transversal. Sin embargo, tienen un diferente propósito. Aligned Items permite alinear elementos individuales dentro de una línea y se aplica directamente a cada ítem. El valor predeterminado es stretch. Si yo aquí en mi contenedor o en mi flex container pongo una altura de 100 viewport height, fíjate cómo vamos a tener a los flex items estirados. Flex Start moverá a los items al inicio del eje transversal, es decir, pegados al borde del flex container. Flex End los moverá al final del eje transversal y pegado al borde. Center los moverá al centro del eje transversal y de nuevo Stretch los estirará de acuerdo al espacio o a la altura que le demos al contenedor flex o al flex container. Este valor de aquí, que es baseline, está diseñado para la tipografía y diseño visual de los flex items. Aquí se utiliza una línea imaginaria que es la base que permite alinear los elementos. Voy a tener que modificar un poco el font para ver reflejado el cambio. Independientemente del tamaño de cada flex item y de su font, todos estarán centrados en esta línea invisible. Esta alineación se obtiene entre el flex item que tenga la mayor distancia entre la línea base, que es la línea invisible que te comento, y el borde en donde se inicia el eje transversal o el eje secundario, para colocar ese item pegado al borde. En este caso la caja 3 o el item 3 es el que tiene la mayor distancia, por eso es el elemento que está pegado al borde del inicio del eje transversal, porque representa mayor distancia entre la línea base que se creó y el borde en donde se inició este eje transversal. Aligned Content permite alinear líneas de elementos flex cuando hay varias filas, es decir, afecta el espaciado entre las líneas de los elementos, no a los elementos individuales. Y esta propiedad también hay que utilizarla a la par de FlexWrap para poder tener varias líneas en el contenedor. Aquí ya hice unas modificaciones en el contenedor. Dejé la altura de 100 VH o Viewport Height, es decir, le estamos diciendo al contenedor que adopte el 100% de altura de la ventana gráfica. Y también agregué aquí la propiedad de FlexWrap para tener más líneas. El valor predeterminado de Aligned Content es Stretch. Por eso aquí también vemos a los elementos estirados de acuerdo al tamaño que le dimos al contenedor. Voy a modificar el tamaño de la pantalla para empezar a ver los cambios. Center pondrá todos los elementos en el centro del eje transversal. Flex Start los moverá al inicio del eje transversal y Flex End al final del eje. En Space Between, los elementos tendrán un espacio entre los flex items. Los contenedores de la parte superior se moverán al inicio del eje transversal, es decir, pegados al borde del contenedor. Y los contenedores o las cajas que actúan como flex item de la parte inferior se moverán al final del eje transversal. Por eso vemos aquí el espacio que se da between o entre los flex items.
En Space Around también tendremos un espacio entre los flex items. Sin embargo, aquí también se agregará un espacio antes de los primeros contenedores y después de los últimos contenedores. Este espacio es igual a la mitad del espacio asignado entre los flex items. Es decir, si juntamos el espacio del inicio como el espacio del final, el total sería el mismo espacio que se asignó entre los flex items. Aquí la verdad no he investigado por qué no viene la propiedad de Space Evenly, que también podemos aplicar en Align Content. En el módulo interactivo de Flexbox que viene en las Developer Tools no viene, así que yo lo voy a aplicar al contenedor. Aquí el espacio del inicio, del final y entre los flex items será el mismo. No estoy segura por qué no viene esta propiedad aquí en el módulo de Flexbox de las Developer Tools, pero si tienes ese dato curioso o esa información, déjala en los comentarios para que todos sepamos por qué no viene esa opción. Vale friends, eso es todo para este video. En el siguiente vamos a ver las propiedades que se pueden aplicar directamente a los flex items. Te veo en el siguiente video. ¡Hasta pronto!